Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de usted, que es un internauta, y de todas las personas que están interconectadas a través de la internet, que les ofrece análisis acerca de situaciones en las que los ecuatorianos estamos completamente involucrados. La primera situación que estamos completamente involucrados, como a todos nos es vivencial, es la pandemia, ¿no? La pandemia en el Ecuador ha significado una crisis sanitaria que ha sido superada de alguna forma en la costa en este momento, gracias primero a la llegada del verano y segundo, gracias a que se llegó a superar lo que se podría decir una cantidad mínima de infectados, y esa cantidad mínima de infectados a su vez comenzaron a producir virus atenuados, y estos virus atenuados son los que ahora están ayudando a que el resto de la población tenga defensas y no sea fácilmente contagiable. Es decir, los mismos enfermos ayudaron a modificar al virus. Esto se produjo gracias a un gran pico que estuvo en el mes de marzo, abril y mayo, y luego de eso decreció. Pero ese gran pico ha producido una enorme cantidad de muertos, una enorme cantidad de desaparecidos, una demostración de la corrupción, evidenció la corrupción que existe en el puerto, y además nos hizo ver de lejos todo el problema de la pobreza que existe en Guayaquil. En Quito la situación todavía persiste, estamos ascendiendo en el pico, se espera llegar a una meseta en estos próximos días, especialmente porque ya está presente aquí en Quito nuevamente el clima. Estamos ya entrando en el verano, ya soplan los vientos, ya hay sol, ya se seca la hierba. Y esto es un factor importante porque los virus necesitan un clima especial, inicial y más o menos continuo para poder actuar. Y cuando cambia el clima, sea para invierno, sea para verano, puede tener modificaciones. En estas modificaciones, por ejemplo, en la zona norte de los Andes, donde está Pichincha, Imbabura, Carchi, permite pensar y suponer que es muy posible que el virus comience a ser atenuado y la población entre a una meseta, y esta meseta sea el primer paso para que ya la infección deje de ser tan grosera, tan brutal. Posiblemente tengamos rebrotes en octubre, que llega el fenómeno nuevamente del niño, porque ya se va la niña, aunque la niña va a permanecer de aquí hasta diciembre, pero en octubre hay un periodo de lluvias y frío que puede ser que nuevamente produzca algún rebrote de la pandemia. En este momento la pandemia se dirige hacia el sur, comienza a comprometer las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, y en la Amazonía fundamentalmente las provincias de Pastaza y Morona, Santiago, Zamora. También en la provincia del Guayas de la Costa es posible que pueda llegar a golpear, porque hay frío, pero desgraciadamente ya no tiene la condición favorable que fue en el caso de Guayaquil en los meses de marzo, abril y mayo, que era calor y humedad. Muy especial porque normalmente este virus era mucho más visible en zonas frías, zonas templadas del norte, y en el tiempo del frío. Por ejemplo, empezó en diciembre en China, se propagó en enero, febrero, marzo, bruscamente en Estados Unidos y en el hemisferio norte en Europa. Y claro, se esperaba que esto cambiara para cuando llegaba el verano, pero ha llegado el verano, va a empezar ya las clases en el otoño, y sin embargo las cosas se han complicado más en los Estados Unidos, lo cual
nos habla de que este virus tiene todavía una maniobrabilidad, un comportamiento desconocido. No sabemos qué va a pasar. Esta ha sido la particularidad de esta pandemia. Sabíamos la cara que tenía el virus, pero no sabíamos lo que podía hacer. Y descubrimos que podía matar por coagulación vascular diseminada, fue un descubrimiento primero. Entonces, bueno, se pensó en los anticoagulantes, la aspirina, la heparina. Después se descubrió que producía una reacción alérgica. Entonces, bueno, se pensó en los corticoides. Luego se recomendó, se comenzó a descubrir que a esta reacción alérgica había también una complicación intravascular que era un colapso de músculos lisos, es decir, colapso intestinal, renal, de esfínteres, y este colapso de músculos lisos, bueno, se podía combatir con medicamentos bloqueadores de la contracción de los músculos lisos, o sea, los antiespasmódicos, y con algunas plantas medicinales como hemos recomendado la guabiduca. Y finalmente se ha descubierto que prácticamente este es un medicamento, el medicamento que más éxito ha tenido hasta el momento en el manejo de los pacientes ha sido el plasma humano, que se saca de los pacientes que se han enfermado, se centrifuga la sangre y ese líquido que queda, que es el líquido en el que viajan los glóbulos rojos, ese líquido contiene inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas son las mejores armas para detener el ataque, no la enfermedad, el ataque del coronavirus. La enfermedad se la puede detener, todo el mundo está esperando cuando aparezca específicamente las vacunas. Hoy tenemos 140 vacunas que se están en este momento investigando, desarrollando y a punto de salir al mercado. Ya, para el mes de septiembre, Rusia empieza la vacunación en su país y para octubre lanza otra vacuna. Tiene 2 vacunas ya Rusia y China está por el mismo camino. Es más, China está ofreciendo vacunas gratuitas a toda América Latina y pagar inclusive la campaña de vacunación con 1.000 millones de dólares. Pero este es el enfoque de lo que nos pasa desde el punto de vista de la pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que aprender a vivir después de esto? Es mi trabajo y mi tarea en las próximas charlas que les seguiremos dando respecto a cómo sobrevivir a la pandemia. Pero Ecuador no solamente ha tenido el problema de la pandemia, ha tenido el problema de un mal gobierno. Y hoy todos nos sentamos a pensar si con otro gobierno las cosas hubieran sido diferentes, porque vemos que en Uruguay la situación fue mucho mejor con un gobierno más razonable, menos tramposo, menos sinvergüenza. Hemos visto que en Costa Rica pues las cosas tampoco han sido tan de a malas, ¿no? Ni en Paraguay tampoco. La pregunta es hasta dónde el gobierno y el factor gobierno fue un elemento fundamental de esta crisis que vive Ecuador. Esta crisis que se ha convertido en una crisis política por el mal gobierno. Este mal gobierno parte de 2 elementos fundamentales: la traición y la mentira. La traición se convirtió en política pública, es decir, el presidente dio ejemplo de lo que es ser un traidor. Y luego, al ejemplo del presidente, le siguieron los asambleístas, le siguieron alcaldes, le siguieron prefectos, miembros del partido de Alianza País, que era el más grande partido del país, 1.400.000 afiliados, y convirtieron a este mal ejemplo, a esto de ser traidor, de ser delator, en una conducta impropia, en una conducta que por nuestra moral, que es judeo-cristiana, pues eso es algo detestable. Recordemos que Judas es el símbolo de los traidores, es la representación de los traidores. Entonces,
Moralmente, este gobierno que ganó, siguiendo una línea de gobierno que venía ya 10 años y proponiendo que iba a continuarla, inclusive presentando un plan de gobierno que debía seguirlo en los próximos años, cuando llega al poder al día siguiente, cambia completamente el plan de gobierno, saca otro que tenía escondido, se pasa al lado contrario, a la oposición, y comienza una persecución y un odio completamente desbocado, feroz, contra los que fueron colaboradores del actual presidente en 10 años anteriores. Todo eso nos creó un concepto de que los políticos en Ecuador no tienen escrúpulos. Son capaces de vender a su propia madre, de traicionar a su hermano, de matar a su padre por el poder y de vender hasta la patria, porque Lenín Moreno se convirtió en un vendepatria, permitiendo que retornen bases militares norteamericanas a Ecuador cuando ya las habíamos sacado en el tiempo de Rafael Correa, y haciendo que Ecuador opere como una base militar norteamericana, con la esperanza y con la garantía de que la embajada norteamericana, USAID, el Cuerpo de Paz, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Donald Trump sostendrían a toda costa a este gobierno, lo que lo han hecho, y utilizarían para eso a toda la gente que se ha formado en Estados Unidos, entre los cuales tenemos militares, policías, abogados, economistas y toda esta gente, aquellos que no alcanzaron a tener un criterio propio, han sido manipulados o inducidos, lo que se llama romanizados, como en el tiempo de Roma, para conseguir que el Ecuador se mantenga dentro de los países del patio trasero como un gobierno sometido que entrega mano de obra barata y recursos, materias primas también de bajo costo a los Estados Unidos. Nos enfrentamos ante esta situación a una elección. Sabemos que en este momento la mejor forma de luchar contra este gobierno no son los paros, sino que es lo que se avecina, las elecciones. Es la forma menos violenta, más tranquila, menos dramática y menos terrible de enfrentar a este mal gobierno. Y las elecciones y el voto se pueden realizar siempre y cuando estas próximas elecciones no sean una planificación de fraude, que es lo que se está más o menos visualizando, en la que se impida la participación de la oposición a Lenín Moreno y a la derecha ecuatoriana, y solamente concursen entre los que han sido parte de la troncha en este momento. Si eso se da, evidentemente habrá protestas, habrá incomodidad, y las protestas pueden conducir a dos cosas: a un golpe de Estado o a unas nuevas elecciones anticipadas. Son las posibilidades que estamos viendo. Entonces, en este momento, mi trabajo no solamente es enseñarles a ustedes a sobrevivir a la pandemia, sino también enseñarles a sobrevivir a un mal gobierno. Y la tercera cosa que tenemos que aprender a sobrevivir, enseñarlos, y que tengo a ustedes que no enseñarles, con las que voy a conversar, haciendo a través de un conversatorio, nos vamos a enseñar mutuamente y vamos a aprender es cómo sobrevivir a una crisis económica que no es solamente de Ecuador, es una crisis económica mundial. En el caso de América Latina, la peor crisis en su historia, y en el caso de Ecuador posiblemente también la peor crisis en su historia. En esta crisis en su historia, el factor fundamental más importante es el desempleo. Teníamos un Estado que era un Estado empleador, era el gobierno de Rafael Correa, un Estado inversionista, y pasamos a un Estado privatizador, desinversionista, que sacó a toda la cantidad que pudo de trabajadores del Estado, que dejó de invertir en carreteras, en represas, en obras
en construcciones y en todo lo que pudo, y que esta política de desinversión se combinó con la pandemia para llevar a la quiebra a una enorme cantidad de microempresarios, de empresas pequeñas, de empresas medianas y hasta de empresas grandes. Y tenemos un mercado en el que estamos viviendo, en el que lo que prima no es la falta de oferta, es la falta de demanda, porque la demanda depende del empleo. Cuando cae el empleo, cae la demanda, y al caer la demanda comienza un círculo vicioso. Si cae la demanda, pues después de un tiempo caerá la oferta. Cuando cae la oferta, nuevamente se espera que suba la demanda, pero si las dos caen, se produce un colapso como el que estamos viviendo. Primero cayó la demanda, ahora cae la oferta. El gobierno, por supuesto, dice, bueno, vamos a reactivar, vamos a prestar dinero para que se reactiven las empresas que están quebradas y todo. Pero no es ese el camino. El camino es que la gente recupere la capacidad de compra. Si la gente no recupera la capacidad de compra, estamos fregados, porque ¿de qué le sirve a usted abrir el restaurante si nadie le viene a comprar? ¿De qué le sirve a usted tener el bus si nadie se sube al bus? ¿De qué le sirve a usted tener el cine si nadie va al cine? ¿De qué le sirve a las líneas aéreas tener los aviones si nadie los usa? Es aumentar la demanda. En Estados Unidos, la medida económica, lo mismo que en Europa, ha sido darle a la población dinero para que compre. En el Ecuador, no. En el Ecuador han hecho la cosa equivocada. Han querido dar a la gente dinero para que vuelva a mantener sus empresas, pero no se pueden mantener esas empresas con ese dinero y ni se puede pagar el préstamo porque no hay a quien vender. Se necesita recuperar la capacidad de compra del Estado, de las personas. Para eso se necesita que aumente el empleo. Pero ¿cómo va a aumentar el empleo si la empresa privada está quebrada? La única forma real de aumentar el empleo es si el Estado vuelve a ser un Estado inversionista, que construye carreteras, que reforesta, que hace escuelas, hace universidades, hace puertos, hace aeropuertos. Entonces el Estado hace préstamos, esos préstamos son mucho más confiables que prestarle a una empresaria privada, prestarle al Estado. ¿Por qué? Porque si viene un Estado como China y le tiene que prestar a Ecuador para que haga más canales de riego como solicita Leonidas Issa, China se lo va a prestar porque está garantizado por el Estado ecuatoriano y no se lo va a prestar a un empresario ni a una comunidad indígena, porque el empresario puede quebrar, el Estado no. Por eso no le van a prestar. Y entonces eso obliga a que el Estado sea el inversionista. Tenemos que volver a un Estado inversionista como el que teníamos con Rafael Correa. Ese es el primer paso para salir de la crisis. Pero también tenemos que tener en cuenta que cambió la manera de hacer comercio, de hacer negocios, de trabajar, de educarse, de vivir en este periodo. Ya llevamos prácticamente 6 meses. ¿Qué es lo que ha cambiado bruscamente y de manera total? Que ahora todo es por Internet. Entonces la Internet ha pasado a ser el elemento que decide qué es lo que vive y lo que no vive los próximos años en la economía de los países. Los que hacen trabajo por Internet, los que hacen estudios por Internet, los que hacen comercio por Internet, tienen mayores posibilidades de supervivencia que aquellos que están todavía esperanzados en salir a la calle y vender, como hacen los vendedores informales, o como hacen los restaurantes, como hacen los almacenes, que siempre los teníamos abiertos y pendientes, como había sido la historia durante todo este siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entonces hay cambio en la modalidad del trabajo. Y mi trabajo, mi tarea ahora es ayudarles a sobrevivir a esta crisis económica
aprendiendo a usar el Internet como lo estoy haciendo y ustedes lo están viendo. Muchas gracias.